Muy buenas tardes, mi nombre es Juan de Dios Torres León, por la gracia del Señor, capellán cristiano, miembro de la Asociación de Capellanes Cristianos de Colombia, y en la tarde de hoy tengo el privilegio de presentar a todos los futuros capellanes, a toda la iglesia, este excelente material en el cual encontramos la genealogía o historia de la iglesia cristiana, remontándonos 2000 años antes de Cristo, a los orígenes del monoteísmo hebreo. En esta tabla didáctica, en este mapa conceptual, encontramos nosotros la enseñanza de todo lo que ha sido el recorrido de la historia de la iglesia cristiana desde sus principios. Y quiero llevarles a ustedes para que miremos acá en la parte superior de este mapa conceptual, genealogía de la iglesia cristiana, y en la cual vamos a encontrar denominaciones y sectas. Esto corresponde al estudio número 4 de Historia de la Iglesia Cristiana, Introducción al Canon de la Biblia, Introducción al Antiguo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento y Corrientes Teológicas. Pero no, ahora en este momento vamos a enfocarnos en la genealogía de la Iglesia Cristiana. En el margen derecho de esta tabla didáctica encontramos Antiguo Testamento, que corresponde a este periodo en el cual encontramos orígenes del principio de llamado de Abraham, cuando Dios le llamó de Ur de los Caldeos. En Génesis capítulo 12 vamos a encontrarlo y vamos a profundizar en el estudio del principio del padre de la fe, del creyente Abraham, como se le llama en la palabra de Dios. Nosotros tenemos el privilegio hoy en día también de ser miembros de la familia de Cristo y ser creyentes también, y tener la bendición que Dios le dio a Abraham en su llamado también. Entonces, en esta imagen encontramos Antiguo Testamento y la ley que fue dada posteriormente después del llamamiento de Abraham. Encontramos aquí en la parte superior a qué periodo corresponde: 2000 años antes de Cristo, cuando se viene el origen del monoteísmo hebreo. Dios llama a Abraham de Ur de Caldea en medio de una nación en la cual lo que proliferaba en aquel entonces era el politeísmo. Y Dios le hace llamado a Abraham, y Abraham por la fe le creyó a Dios. Y el Señor le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios. Entonces aquí en esta parte encontramos ese origen del llamado de Dios a Abraham. Dentro del periodo del Antiguo Testamento, de la ley y los profetas, encontramos también movimientos que se originaron en aquel entonces, como los nazareos o los recabitas, la congregación a Jehová, el altar, el santuario, el tabernáculo, la época de los patriarcas y el origen de la ley en la época de Moisés, 1200 años antes de Cristo. Posterior luego a esto vamos avanzando rápidamente para que ustedes tengan un concepto general, porque con este estudio lo que tenemos es, de un solo golpe de vista, estamos abarcando toda la historia 2000 años antes de Cristo. Los volúmenes que se estudian para historia de la iglesia cristiana son volúmenes bastante pesados, de 400, 500, 600 páginas, compendios, enciclopedias. Pero con esta tabla, con este póster, ustedes van a encontrar el concepto general, una hipnosis en la cual resumimos todo lo que es la historia de la iglesia cristiana. En el mapa que se encuentra al margen izquierdo, mapa número 1, es el mapa religioso del mundo antiguo de los siglos X al XII después de Cristo. Y en el mapa número 2, el mapa religioso de Europa en los siglos XVI, XVII, en cuando se origina el segundo cisma religioso de la Reforma Protestante. Llegamos a esta época del periodo intertestamentario, en el cual corresponde la época del nacimiento de la ley, del movimiento del judaísmo, cuando se vienen los orígenes de la Torá, de la tradición oral, de la Misná, del Talmud, en los cuales nosotros podemos tener conocimiento de todos los movimientos religiosos que se formaron, como fueron los asmoneos, los celotes, los herodianos, y en la época intertestamentaria
de los macabeos y de los hasideos. Son los partidos religiosos que se originaron, y el Pentateuco, que fueron los que conservaron, se creían, los que tenían plenamente el resguardo de la ley, los samaritanos. Encontramos aquí en esta gráfica el movimiento de los esenios, que fueron los que guardaron, se conoce como la comunidad del Qumran, que ya luego posteriormente en el año 1930-40 se encuentran en las cuevas del Qumran los rollos que vienen a corroborar la autenticidad de la palabra de Dios. No nos vamos a detener ahora en ese aspecto. Continuamos con lo que ya nos preocupa en este momento de la historia de la iglesia cristiana, en lo cual nos vamos a enfocar, y es el nacimiento del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El ministerio de Jesucristo abarca, posterior al periodo intertestamentario, que fueron 400 años de silencio después de que el pueblo de Israel regresa del exilio al cual fue llevado después de la división del reino del norte y del sur. Y en este periodo intertestamentario, los 400 años de silencio, se originan estos movimientos y partidos religiosos, de los cuales nosotros podemos encontrar hoy en día que fueron en esos momentos cuando se originaron los diferentes libros, o se crearon los diferentes libros que se conocen como libros apócrifos o libros deuterocanónicos. Es en este periodo intertestamentario que ocurre esta situación. Libros que nosotros hoy en día los estudiamos en la iglesia cristiana también para tener conocimiento de la historia y profundizar acerca de lo que ocurrió en aquel entonces. Esos libros se conocen, todos ustedes los han oído nombrar: Judith, Macabeos, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico. Son esos los libros deuterocanónicos o apócrifos, como se le conocen también. No fueron aceptados en la Septuaginta, que fue en este periodo intertestamentario, cuando regresan del exilio el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, y son escogidos 70 ancianos para que compilaran todo el conocimiento de la Torá, la tradición oral, de la Mishnah, del Talmud, y se compilaran estos libros, los 39 libros que nosotros tenemos hoy en día en el Antiguo Testamento. La Septuaginta, estos ancianos no aceptaron de ninguna manera como inspirados los que se conocen como libros deuterocanónicos. Por eso en nuestra Biblia, que nosotros utilizamos en la iglesia cristiana, no están incluidos dentro del canon. Ya viene entonces nosotros acá, posterior a esto, el cumplimiento profético del Mesías, del Redentor, de Jesucristo. Aquí encontramos entonces en este periodo el Nuevo Testamento, nacimiento de Cristo, y encontramos acá los partidos religiosos y políticos que estaban en ese momento, que eran los fariseos, que se consideraban intérpretes de la ley, movimiento nacionalista, que eran considerados como legalistas, de los cuales en el Nuevo Testamento encontramos nombres de personajes que se destacan como Gamaliel, ¿sí?, del cual el apóstol Pablo dice que él fue criado e instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo, el antiguo conocido como Saulo de Tarso, se consideraba fariseo de fariseos. Por eso él dice que fue criado y fue instruido en el conocimiento de la ley a los pies de Gamaliel. Al margen derecho encontramos la casta sacerdotal, que se conocían como los colaboracionistas, que eran los saduceos, miembros del Sanedrín, que se consideraban los que resguardaban los rituales, que eran los que se consideraban del sacerdocio de Sadoc. Pero Cristo viene como cumplimiento de la profecía dada del Mesías, del Redentor, del cual nosotros formamos parte por su gracia y su misericordia, el privilegio de ser hechos hijos de Dios por su sacrificio, por su muerte. Por eso Jesucristo es el Cordero Pascual que quita los pecados del mundo, y allí se origina entonces, en aquel entonces, en los principios de la iglesia primitiva, el ministerio apostólico. Aquí en esta parte encontramos nosotros una guía de convenciones de diferentes colores,
en los cuales vamos a encontrar la iglesia latina, católicos romanos, la iglesia griega o los católicos bizantinos, iglesias disidentes como los católicos monofisistas, y luego posteriormente también, para dar una información a ustedes para que la tengan en cuenta en la enseñanza a sus alumnos, vienen los precursores de la Reforma y la expansión del Islam también. Posterior a la muerte de Cristo y a su ascensión gloriosa, sentándose a la diestra del Padre Celestial para interceder por todos nosotros, viene el nacimiento de la iglesia, que lo conocemos todos en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde encontramos el libro histórico del Antiguo Testamento que todavía no se ha terminado de escribir. Porque usted y yo formamos parte de la iglesia de Cristo, y la historia de la iglesia la estamos escribiendo todavía. Por eso el libro de los Hechos no termina con un amén. No hay una conclusión, porque los hechos de la iglesia se están escribiendo hoy en día, y usted y yo formamos parte de esta victoria de escribir la historia de la iglesia de Cristo.